¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por acompañarme. Yo soy Edilberto Aldán. Esto es Elecciones 2021 y desde Aguascalientes. De acuerdo a un estudio elaborado con base en los resultados del PREP, que contabilizó el 99.5% de las actas, el periódico La Razón ha difundido una lista con el total de los 500 diputados federales que integrarían la 65ª legislatura en la Cámara de Diputados. Y con estos nombres, aunque podrían cambiar, aunque es muy difícil porque los candidatos que se integran por parte de Aguascalientes, o por lo menos en la circunscripción 2, que son los plurinominales, difícilmente cambiarían, y también los de mayoría relativa ya no van a cambiar. De acuerdo a este análisis elaborado por reporteros de La Razón, de los 500 diputados federales con que va a conformarse la 65ª legislatura, 7 van a ser de Aguascalientes. Y esto nos permite hacer un análisis comparativo con los que tuvo Aguascalientes en la 64ª legislatura, de los que tendrán que rendir cuentas. Durante la 64ª legislatura, que aún no acaba, había 6 diputados, Aguascalientes tenía 6 diputados y 4 partidos. Eran Silvia Garfia Cedillo, del PAN, Marta Elisa González, del PAN, Javier Luébano, que eran los del Partido Acción Nacional. Silvia Garfias llegó por la circunscripción número 2, es decir, mientras que Marta Elisa González y Javier Luébano llegaron por mayoría relativa, por votos directos, y por el PRI estaba Norma Guel Saldívar, quien después pidió licencia para dedicarse a la candidatura a la alcaldía capitalina en la elección más reciente, esta que estamos comentando. La sorpresa fue la llegada a la Cámara de Diputados de Elba Lorena Torres, que se lanzó como candidata al Distrito 2 por el Partido Encuentro Solidario, y ya allá en la Ciudad de México se cambió de partido al Partido del Trabajo. Que finalmente lo que Elba Lorena Torres hizo fue rendirle cuentas para sumar mayorías a Morena y que no perdiera ni la Junta de Coordinación Política ni la mesa directiva. Y el 6º diputado, que por parte de Aguascalientes, que trabajó o que está trabajando en la 64ª legislatura, es Antonio Ortega del PRD, quien ni siquiera vive en Aguascalientes, pero como es un plurinominal se agrega a esta circunscripción, y teníamos entonces 3 diputados del PAN, uno del PRI, uno del PT, antes PES, y uno del PRD, 4 partidos representados en 6 diputados. Esto ha cambiado. En el Congreso local, la mayoría la tiene el Partido Acción Nacional, y en la 65ª legislatura también la va a tener el PAN. Están los candidatos, porque los candidatos por mayoría relativa de Aguascalientes, el Distrito 1, 2 y 3, fueron ganados por Noel Mata Tilano, por Mónica Becerra y por Pablo Martínez López. Además, el PAN agregó a 2 candidatos en la circunscripción número 2 y van a integrarse a esta legislatura. La actual alcaldesa en funciones de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, y Roberto Valenzuela Corral. Ese nombre es posible que no le suene. Roberto Valenzuela Corral fue el candidato que entró a sustituir en el número 6 de la lista de la circunscripción 2, es decir, por proporcional, a Javier Luébano, quien se ingresó a esa lista para plurinominal, para reelegirse, fingiendo o diciendo que era de un grupo originario, diciendo que era Chicahual. Finalmente los tribunales le echaron para abajo su candidatura, perdió esta opción de ir como plurinominal y de reelegirse, y aquí en el PAN se discutió muchísimo quién podría ser el candidato indígena o de los grupos originarios. Incluso Gustavo Báez Leos, el dirigente estatal panista, señaló que era posible que el PAN Aguascalientes perdiera ese número en la lista de la circunscripción 2 porque no había candidatos indígenas. Finalmente levantó la mano Roberto Valenzuela Corral, es originario de Calvillo, no tiene una vida política muy relevante o algo que señalar, no ha ejercido en cargos públicos, pero es gobernador indígena estatal por alguna de estas asociaciones. El gobernador estatal indígena de Aguascalientes es originario de Calvillo y milita en Partido Acción Nacional.
Esos son los 5 panistas que se van a integrar a la 65ª legislatura: Noel Mata Tilano, Mónica Becerra, Pablo Martínez por la vía de la mayoría relativa, por los plurinominales María Teresa Jiménez Esquivel y Roberto Valenzuela Corral. La sorpresa es que el decano, uno de los políticos más famosos de Aguascalientes, Augusto Gómez Villanueva, se integra también por la vía plurinominal y por el Partido Revolucionario Institucional. Y en el séptimo diputado, la séptima diputada, sería Salma Luébano por el Partido Morena. Si en la 64ª legislatura teníamos 6 diputados y 4 partidos, en esta ocasión tenemos 7 diputados, pero solamente 3 partidos. Y lo que nos tendría que podríamos hablar acerca de lo que significa la representación de la entidad en la Cámara de Diputados Federal, porque de la inmensa mayoría, ahí sí, 5 de 7, van a ser panistas. Y el regreso del PRI, podríamos ver que el PAN perdió a diputados que se podrían haber reelegido, como Silvia Garfias, que sí estuvo incluida en las listas también por esta circunscripción número 2, pero en un lugar lejísimos donde ya no le iba a alcanzar para integrarse a la Cámara de Diputados, y al igual a Javier Luébano, que le quitaron la candidatura, disculpa. Y Norma Guel, que también tuvo la opción de reelegirse, ya no lo pudo hacer, hizo unas machincuepas aquí en la elección local para ir como candidata a diputada en la lista preliminar al Congreso local y al mismo tiempo estar haciendo campaña para la alcaldía capitalina. También los tribunales echaron para abajo su candidatura en el Congreso local por la vía plurinominal y finalmente se lo dejaron a su cuñada o a la esposa de su hermano Francisco Guel. El regreso, en el caso del PRI, el PRI pierde un diputado, el PT pierde un diputado, el PRD pierde diputados en la siguiente legislatura y solamente se quedan estas 3 fuerzas que no creo que representen lo que Aguascalientes es decir, por el número de diputados que van a estar integrados en la Cámara de Diputados, en la 65ª legislatura, pareciera que Aguascalientes tiene una mayoría panista y los otros 2 partidos en competencia son el PRI y Morena, cuando los números no están tan así. Es decir, estos no reflejan la diversidad de Aguascalientes en la Cámara de Diputados. Y sin embargo, también podríamos ver que si bien se gana el número de diputados, se reduce el número de partidos, se pierde en experiencia legislativa, porque tanto en la 64ª legislatura, los que se integraron, si bien, por ejemplo, una candidata como Elba Lorena Torres no tenía ninguna experiencia ni siquiera política, sí, Norma Guel, Antonio Ortega, Javier Luébano, Marta Elisa González y Silvia Garfias sí habían sido ya legisladoras en el Congreso local, o incluso Javier Luébano ya había sido alcalde de Calvillo. En el caso de quienes se integran a esta nueva legislatura, la 65ª, bueno, pues ninguno de los que ganó por el PAN de mayoría relativa, Noel Mata, Mónica Becerra ni Pablo Martínez, tienen ninguna experiencia legislativa. Teresa Jiménez estaría regresando a la Cámara de Diputados, donde se fue durante un periodo para regresar después y hacerse alcaldesa por 2 ocasiones seguidas. Roberto Valenzuela Corral no tiene ninguna experiencia. Augusto Gómez Villanueva seguramente se va a integrar al cuerpo de decanos de la Cámara de Diputados. Ahorita hablamos del caso de este político. Y bueno, Salma Luébano, que es una de esas candidatas, es una candidata trans que representa una de las cuotas que el INE estableció como deber para los partidos políticos, bueno, pero no tiene tampoco ninguna experiencia legislativa. No es que se considere necesaria, pero sí nos podría hablar, si consideramos lo que representan, es un Aguascalientes mayoritariamente conservador, azul, y donde los otros 2 partidos que están en la lucha serían el PRI y Morena. Bueno, habría que ver cómo van a legislar y qué tanto pueden aportar. En estos momentos se está discutiendo ya, por ejemplo, quién va a ser el líder de la bancada de Morena, y muchos han levantado la mano, y entre ellos Leonel Godoy, por ejemplo. Y Leonel Godoy, cuando da los términos por los que él quiere ser el líder de la Cámara, de la bancada de morenista en la Cámara de Diputados en la siguiente legislatura, aporta que ha sido gobernador de su estado, Michoacán, que ha sido múltiples veces diputado, y que además lo que entraría a ver de inmediato, antes que la negociación con las otras facciones, con
o con el PRI, es la unión de los morenistas y sentarse con la Comisión de Hacienda para ver el presupuesto, porque eso es lo que le interesa al presidente Andrés Manuel López Obrador, de una mayoría. Este grupo parlamentario de Aguascalientes difícilmente lo podremos ver trabajar juntos, pero además en el caso de la bancada aguascalentense en la Cámara de Diputados, pues evidentemente tendría que estar liderada por Teresa Jiménez Esquivel, quien es y señalarles el camino a incluso candidatos que no son del grupo al que Teresa Jiménez pertenece. También se ha rumorado, pero sin mucho fundamento, que justo porque regresa Teresa Jiménez Esquivel a la Cámara de Diputados y ya que ha hecho un muy buen papel, dicen los panistas, como alcaldesa capitalina, que ella podría ser quien liderara la fracción panista en... Sin embargo, esto me parece muy difícil. Hay otros candidatos panistas, como Juan Carlos Romero Hixa, hay muchos más que pueden fácilmente solicitar este lugar. Y la verdad es que la Cámara de Diputados es una vía de paso para Teresa Jiménez, quien se va a postular seguramente como gobernador. Entonces no creo que esté muy interesada en ser la líder de la bancada panista. Y por el otro lado, bueno, Salma Luébano, lo que ha comentado como proyecto legislativo o de su agenda legislativa, tiene que ver con los derechos de los grupos de la diversidad sexual, y si hay algo que reconocerle a Salma Luébano es que ha estado legalmente muy bien asesorada. Entonces, se puede esperar que incluso yendo en contra de las facciones conservadoras de Morena, porque no es cierto que hayan hecho mucho por los derechos humanos, y ahí está el ejemplo de todos están viendo cómo se va a militarizar la Guardia Nacional y ninguno de Morena dice absolutamente nada. Entonces Salma Luébano tendría que impulsar o luchar más con la asesoría legal que tenga para poder legislar a favor de los grupos de la diversidad en Aguascalientes. Y bueno, en el caso de Augusto Gómez Villanueva, Augusto Gómez Villanueva es quizá el político que mayor renombre tuvo junto con Otto Granados, porque fue el primer secretario de la Reforma Agraria, aunque después se peleó con otros miembros de del gabinete de Luis Echeverría. Ha sido muchas ocasiones diputado federal, ha sido embajador en Italia, pero su conexión con Aguascalientes francamente es nula o inexistente, a menos que se considere a su hijo como una conexión política o no conformando un grupo. Augusto Gómez Villanueva es uno de esos viejos priistas que ha pasado por la Cámara de Senadores, que ha sido embajador por diversos cargos públicos, pero nunca pasó más allá de ser secretario de la Reforma Agraria, y bueno, está perdido en la historia, no es una pieza política relevante. Por ejemplo, en la conformación de las listas plurinominales aquí en Aguascalientes o la lista de candidatos, el nombre de Sergio Augusto Gómez Villanueva, la verdad es que no suena o no tiene mayor fuerza que otros grupos internos como el de Carlos Lozano de la Torre o el de Lorena Martínez. ¿Qué podrá hacer Augusto Gómez Villanueva por Aguascalientes como legislador? Pues, francamente muy poco, siendo el único de la bancada priista y siendo el único diputado de esta entidad, y que además llegó al plurinominal. ¿Cuáles son los lazos que tiene con el gobierno? Que es una de las cosas que comentábamos en este espacio cuando le señalaba cuál podría ser la intención de su voto. Los diputados federales tienen muchas otras cosas que hacer, cosas distintas que los alcaldes o que los diputados locales, y en este caso sería velar porque en los presupuestos, por lo menos en los presupuestos, no se desaparecieran más fideicomisos o no se afectara el presupuesto o las partidas en donde se destinan recursos a la entidad. Como ven o como quedó conformado, la nula experiencia de esta legislativa de estos candidatos que ganaron por mayoría relativa y que van a llegar a la Cámara de Diputados, pues bueno, en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues parece poco fuerte, o parece que no tiene mucha fuerza para hacer un contrapeso a la Cuarta Transformación. Entonces, y también tendría que ver cómo funciona la comunicación con el gobierno
el siguiente gobierno estatal, que de acuerdo a las encuestas que señalan, podría quedar de un panista, o sea, podría repetir un panista en la gubernatura, ya sea Teresa Jiménez o Antonio Martín del Campo, quien fuera. Estos grupos, estos 5 diputados que van a llegar, pues tendrían que tener una relación de coordinación mayor con el gobernador de Acción Nacional. Y en el caso extremo de que fuera un gobernador por parte de Morena, bueno, pues entonces la fracción aguascalentense dentro de la Cámara de Diputados, en la 65ª legislatura, tendría muy poco que jugar a favor o en contra de ese gobernador de Morena. Creo que aquí sí cuenta ver quiénes son los que llegaron. Es un alivio, se puede considerar, que Teresa Jiménez Esquivel y Augusto Gómez Villanueva hayan llegado por la vía plurinominal, porque por lo menos asegura que ya hay 2 diputados de Aguascalientes que saben cuáles son las reglas del juego, cómo se puede, cuáles son los entresijos, aunque esto también se puede prestar a actos de corrupción, porque no podemos olvidar que, disculpa, no podemos olvidar que una de las cosas de las que se acusaba a Teresa Jiménez es que los tejes y manejes que hacen los diputados para conseguir que la partida presupuestal para las entidades federativas o para proyectos se venga a su entidad, está reconocida como que se pedía un 10% o se hacían los moches. Entonces, también es cierto que Teresa Jiménez Esquivel nunca hizo nada espectacular como diputada federal, y lo cierto es que Sergio Augusto Gómez Villanueva, perdón, no Sergio Augusto, el ex Augusto Gómez Villanueva, lo confundí con el líder del Verde, Augusto Gómez Villanueva, pues hace mucho tiempo que no está en la práctica de la política o la realpolitik, y la plurinominal no es más que un reconocimiento a la tarea que ha hecho como priista. Entonces, ¿cuál podría ser lo que pudiera lograr para Aguascalientes? Pues está por verse. Y por último, el caso de Morena, pues habrá también que darle un seguimiento a Salma Luébano. No quiero decir mucho, pero sí, ella tiene como diputada, tiene el compromiso de responder a los grupos de la diversidad sexual primero que nada. O sea, por supuesto que es diputada federal, pero si llegó como plurinominal y a cuenta de esas cuotas, pues bueno, la obligación de Salma Luébano, como la de Roberto Valenzuela Corral, sería con el grupo al que representan de primera mano y para el que se hicieron estas acciones afirmativas por parte del Instituto Nacional Electoral. Roberto Valenzuela tiene que hacer algo por el sector indígena, por los pueblos originarios, y Salma Luébano tiene el peso, la responsabilidad de responder a los grupos de la diversidad sexual. Y eso lo van a tener que hacer incluso en contra del partido por el que van. Así quedamos. Tenemos un diputado más. En esta 64ª legislatura federal son 6 diputados, 4 partidos, y en la siguiente, que toma en septiembre, rinden protesta por el cargo, van a ser 7 diputados, pero solamente 3 partidos, 5 del PAN, 1 del PRI y 1 de Morena. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana a esta misma hora en este espacio. Yo soy Edilberto Aldán y les agradezco muchísimo su atención.